estudio de hoy tengo la mente de tocar algunas cuestiones del reino de Dios y en este canto, cuando cantamos hay un mundo feliz más allá, ¿de qué habla? De la salvación del... Ok, pues yo creo que en el himno están hablando del cielo, ¿verdad? El mundo más allá será el cielo. Dice donde moran los santos en luz. Y esto es cierto, que en el cielo, después de partir de este mundo, llegaremos con los santos en luz. Aunque ya en este mundo tenemos santos en luz, ¿verdad? Si andamos en luz, si andamos en la luz de Cristo, andamos en luz, ¿verdad? Y somos entonces santos del Señor. Como dice 1 Corintios 1:1 y varios textos así. Dice, tributando eterno olor, así en el cielo, ¿verdad? Al invicto glorioso Jesús. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Y es cierto, en el cielo así será. Pero también, si el reino de Cristo está en nosotros ahora en esta tierra, ya reinamos con Él, ¿verdad? Ya tenemos felicidad aquí en Cristo. Pues claro, dice en Filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Dice Filipenses 4:4. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, hablando de la paz y de la felicidad y del gozo, en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, enseñamos que si andamos con Cristo tendremos, pues el gozo no es algo que nos pasa a nosotros, es lo que nosotros hacemos pasar, ¿verdad? Nosotros escogemos regocijarnos en Cristo. Entonces andamos en gozo, andamos en felicidad, porque, como dice, en cuanto a los afanes del mundo, ¿qué hacemos? Dice en el 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Cuando estamos afanosos, ¿qué haremos entonces? Orar a Dios. Porque Dios nos cuida. Y Mateo 6, Jesús dice, Dios cuida de las aves y de los lirios y cuidará también de nosotros. Dice, si ponemos el reino de Dios en primer lugar. Entonces, aquí estamos hablando del reino en el himno, ¿verdad? Reinaremos con Él. Jesús dice que Mateo 6, 32, ¿verdad? Mateo capítulo 6, yo sé que ya conocen estos textos. Dice, hablar el 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Así que no os afanéis pues el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Cada día tiene su afán, ¿verdad? Todos los días tienen sus afanes. Dice, basta a cada día su propio mal. No debemos de pedir prestado el afán de mañana. Hoy debemos de enfrentar el afán de hoy y ponerlo en las manos de Dios. Dice la Biblia que Dios tiene control de todo. Sí es. ¿Verdad? Él es nuestro proveedor, Sí. la providencia de Dios. Y damos gracias por lo que nos da, no siempre lo que queremos. Casi nunca queremos más que tenemos, ¿verdad? Es difícil estar contento con lo que tenemos. Pero en el himno dice en la segunda estrofa, cantaremos con gozo a Jesús, al Cordero que nos rescató y con sangre vertida en la cruz los pecados del mundo quitó. Bonito, ¿verdad? Y la tercera estrofa, para siempre en el mundo feliz con los santos daremos loor, ¿ok? Entonces tenemos felicidad ahora, cantando con los santos ahora, dice. Al invicto glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey, en el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Eso es bonito. Vamos a Lucas ahora, el capítulo 9. Lucas capítulo 9. Aquí, en capítulo 9, ya está llegando el calor, hermano. Sí, hay calor. Sí. Y mi esposa ayer no podía aguantar el calor. Y aún en la casa con el clima y todo, no podía aguantarlo. Lucas 9, tenemos, hermanos, el tema de la gloria del reino de Dios. Leemos, hermanos, aquí como al principio de los evangelios de Marcos capítulo 1, cuando predicaba Juan al principio y también Jesús después de él, fue el mensaje, dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, cuando predicaban ellos este evangelio de Dios, también predicaban el reino. En el versículo 15, cuando Jesús, el 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esto es un resumen del mensaje del evangelio. Es el reino de Dios se ha acercado. Entonces, está hablando de 2 o 3 mil años después. No, dice, se ha acercado el reino de Dios. Porque ahora están enseñando los principios del reino de Dios. El reino implica el rey. Cuando dice reino, siempre debemos de pensar en el rey. ¿Y el rey quién es? Pues es Dios, es Jesucristo. Jesús
hijo de Dios, también se llama hijo del hombre. Es hijo del hombre porque nació aquí en esta tierra de una virgen. Hijo del hombre también es término en Daniel del Mesías. ¿Okay? Entonces es un término mesiánico, diciendo que Jesús fue el escogido de Dios, el ungido, escogido, rey de Dios. Dice que el reino se ha acercado. Aquí en Lucas 9 ahora, en el versículo 1 y 2 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios. Okay, están predicando el reino de Dios. Es el contexto que comenzamos. Les da sus instrucciones. Esto es como la comisión limitada. Los 12 en el versículo adelante les llama a ellos en el 10. Vueltos los apóstoles le contaron. Les dice sus 12 discípulos, pero ahora en el versículo 10 les llama apóstoles. Entonces, ya teníamos esta sospecha cuando dice 12 apóstoles, estamos pensando ya, apóstoles, ¿verdad? Pero le dijo discípulos. Eran discípulos y apóstoles. ¿Qué diferencia hay entre discípulos y apóstoles? Son la misma gente, pero ¿de qué hablan? Si son discípulos, ¿cómo son? Seguidores. Ok. El discípulo es seguidor. Es alguien que oye lo que dice el maestro. Que oye, aprende y le sigue. Porque este maestro nunca está estático, nunca está tranquilo y quieto, porque se va de lugar a lugar a lugar, visitando y quiere anunciar el mensaje del reino, el evangelio del reino en todas partes ahí de su tierra. Entonces, los discípulos, para seguir aprendiendo del maestro, tendría que seguirle a él, físicamente, caminando con él, como los 12 apóstoles. Y claro, él los llamó y los mandó que le siguieran, ¿verdad? Pero otros también, un grupo de mujeres también le seguían. Físicamente le seguían de lugar a lugar. Y cuando comenzó a sanar a los enfermos, imagínense, aquí está el médico en la ciudad de Capernaum, el médico Jesús, pero se va a otra ciudad, allá en Bethsaida. Entonces, ¿qué hacen la gente enferma? Pues le seguían, ¿verdad? Buscando la sanación de él. Y cuando salió ¿Y quiénes tienen enfermedades? ¿Pocos o muchos? Muchos. Pues, ¿quién aquí nunca ha ido al médico? Todo, tarde o temprano tenemos enfermedades, sí. Y cuando uno se enferma, ¿qué hace? Pues va al médico, ¿verdad? Y hoy el médico, él tiene su oficina, y no importa dónde esté, usted debe ir a su oficina, ¿verdad? Pero ¿dónde estaba la oficina de Jesús? No tenía. Entonces, ¿dónde estaba? Entonces la gente le buscaba. La cuestión fue, ¿le buscaban a él para ser sanado físicamente o espiritualmente? Muchos físicamente. Entonces hubo esta mezcla.
Incluso dice que hasta lo buscaban, dice, porque por la comida, dice ustedes si sí. vienen a mí, dice, porque ayer dice que el otro día se saciaron. Dice. En Juan 6 dice, Entonces, estaban saciados de comida, entonces por eso le buscaban, porque ¿qué pasa? Uno está saciado hoy, y ustedes los alimentan a la gente hoy, ¿y qué pasa mañana? Otra vez tienen hambre. El buen negocio, ¿verdad? Porque tienen que comer otra vez. Así es la comida. Dura un día, pero mañana otra vez tienen hambre. O unas horas, hermano, hay que comer varias veces. No, casi nunca perdimos un día de comer, ¿verdad? Si uno no come un día, ¿cómo se llama? Ayuno. Están ayunos, ¿verdad? Ok, Jesús ahora no les daba de comer físicamente todo el tiempo, ¿verdad? No, esto fue de ellos, pero de darles de la comida espiritual todos los días, estaba enseñando. Yo creo que Jesús, ¿verdad? Conoce y sigue conociendo ahorita, ¿verdad?, la mente de la persona, por eso Él le contesta, ¿verdad?, que por eso lo buscaban a Él. Porque Él sabía, ¿verdad?, con qué y con razón esa persona llegaba a Él. Sí. Que no venía, que no llegaba a Él para escuchar la palabra, sino que venían por otra razón. No llevaba hambre espiritual, sino del cuerpo, de la carne. Pues entonces la diferencia entre Jesús y los fariseos, ¿okay? Porque ¿quiénes buscaban a Jesús? ¿Los sanos o los enfermos espiritualmente? Los enfermos entonces eran pecadores. Dice los pecadores y hombres y mujeres, y se quejaban los fariseos porque aceptaban Jesús, aceptaba a los pecadores, pero como no, su trabajo era de ser médico del alma. Ahora, esto para anunciar el reino, porque la cura del pecado tenía que ver con el reino. Porque el rey es el que manda. El mano del rey es lo que corrige el pecado. Como dijo en Juan, en capítulo 5, dice, todo juicio está entregado a las manos del Hijo de Dios. Entonces, cuando Jesús quería dar vida, como en el caso de la samaritana, ¿se acuerdan? Dijo a la samaritana que tenía agua de vida, que uno podía tomar esta agua y siempre no tendría sed jamás, dice. Pero este sería una fuente de agua de adentro. Ahora, el concepto es de que el agua de vida que ella entonces pidió tenía que ver con sus enseñanzas. Cuando ella pidió, deme este agua, que dijo Jesús, ve, traiga a su esposo. ¿Y qué dijo ella? No tengo esposo. Dice, está correcta, ¿verdad? Que no tiene, ha tenido 6 esposos. Y el esposo que tiene ahora no es su esposo. Entonces, ¿qué hizo Jesús? La juzgó. Esta mujer, imagínese, tal vez ya avergonzada, ya tenía vergüenza de la vida que tenía, está entonces humillada ya por el público, por el fracaso de su vida. Entonces, ¿por qué Jesús la juzgó? Para dar la vida. Porque no hay vida si no hay arrepentimiento. Una vez condenado, como en el día de Pentecostés, cuando oyeron los miles allá en Jerusalén el sermón de Pedro, ¿de qué habló Pedro? ¿De Jesús? De Jesús, del arrepentimiento. A que ellos habían crucificado. Jesús les condenó, ¿verdad? Los juzgó por haber crucificado al Hijo de Dios.
Entonces dice, pero Dios le levantó de la muerte, está entronado a la diestra de Dios. Entonces se compungieron de corazón, les dolió. Jesús los juzgó. ¿Y qué dijeron? Hombres, hermanos, y dice, ¿cómo es? ¿Qué haremos? Dice, ¿verdad? ¿Qué haremos? Ahora, pueden someterse al rey para encontrar el perdón y la nueva vida. Eso es como funcionó el concepto del reino del Evangelio. Aquí leyendo capítulo 9, vemos que el versículo 7, Herodes, tetrarca, estos Antipas, oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decía a algunos, Juan ha resucitado de los muertos, otros, Elías ha aparecido y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes a Juan, yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Comenzamos a ver en el trabajo de Jesús hubo, hablando del reino, pero dominio y poder. Y esto llamó la atención aún del rey Herodes, quien había decapitado a Juan. Y quería ver a Jesús. Y sabemos esto, Lucas nos informa de que una de las mujeres de los discípulos que acompañaba a ellos, ella fue esposa del, ¿cómo se llama? El hombre que cuidaba de la casa del rey Herodes. Entonces, ella podía dar a Lucas información de lo que estaba pasando en la corte de Herodes. Cuando oyó Herodes de lo que Jesús hacía aquí, vemos el testigo, Herodes, testigo de lo que Jesús y los discípulos hacían. Estaba muy interesado por el gran poder y el significado de su enseñanza, de su trabajo. Dice entonces, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que había hecho, y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12, le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se aloquen y encuentren alimentos porque aquí estamos en lugar desierto. Y les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y era como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Entonces, ¿cómo podían saber que hubo 6,000? Porque los sentaron de 50. Porque los sentaron en grupo de 50. 50, 50, 100, 50, 50 son 100, ¿ok? Otros 100, ahora tenemos 1,000, ahora tenemos 1,000 más, hasta 5,000, ¿verdad? Bien ordenado, no hay duda. Tantas veces uno ve un buen grupo, ¿cuántos son? Imagínese, 20,000, quién sabe, ¿verdad? Porque es mucha gente. Pero Jesús, por poner todo en orden, porque los alimentó por milagro, pero para que sea una señal.
¿Pudieran ellos hablar? ¿Cuántos alimentó? 5,000 hombres, más las mujeres y los niños, será aún más, ¿verdad? Pues sí, no sé. Entonces, sí, llevaban, había mujeres también, ¿verdad? ¿No cuentan mujeres? ¿No comen mujeres? Sí. Claro. ¿Puede imaginar los hombres comiendo sin las esposas? Algunos. Yo no puedo imaginarlo, ¿no? Entonces, ¿qué hace el hombre? Pues primero, antes de comer, está llevando comida a su esposa, a sus niños. Así somos hombres, ¿verdad? Así somos. Ok. Entonces, alimentó a este gran número de gente. Y entonces, así lo hicieron, haciéndoles sentar a todos y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. ¿Qué significa los bendijo? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa la palabra bendijo? Oró. Oró, así fue, ¿verdad? Oró, damos gracias al Padre. La palabra bendecir, esta palabra bendecir significa alabar. Okay. Entonces, cuando uno da gracias al Padre por algo, alaba el pan, porque no es pan ordinario, porque es pan divino. Dios nos dio el pan. Y así es cuando damos gracias por la comida que comemos, reconocemos que Dios nos bendijo, Dios nos dio el pan. Damos gracias a Dios por la comida antes de comer, porque Él nos dio la comida. Los hombres profanos, ¿qué piensan? Son animales. ¿Cómo es el perro? ¿Cómo come el perro? ¿Da gracias? No. ¿Levanta los ojos al cielo antes de comer? No, este es un perro, ¿verdad? Es profano, es carnal, muy carnal. Tiene hambre y come. Hay hombres así. Son como los perros, tienen hambre, hay comida, sin pensar de dónde vino la comida, comen. Jesús nos enseña que todo lo que tenemos es de nuestro Señor. Entonces damos gracias al Señor. Y así alabamos lo que comemos. Porque no es pan ordinario, es don de Dios. Es provisión, bendición de Dios. Jesús entonces bendijo el pan, dice, y los partió, los panes y los pescados. Los partió, ¿ok? Los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Me gustaría haber visto eso, ¿verdad? ¿Cómo es que uno parta? 5 pancitos, ¿ok? 5 panes y les parta y divide, pero todavía hay pan. Parten uno y hay más, parte. Y abre pues con las manos, y no fue mago. Okay. Esto fue creación, ¿verdad? Estaba haciendo pan al momento de partir el pan. Qué maravilla, ¿verdad? Yo creo que es como lo que pasó con el maná, igual. El maná que... Sí, así fue. El maná del cielo, que Dios por la mañana apareció ¿de dónde? De la nada. De la nada, porque estaba en el desierto. Ni siquiera hay agua en el desierto, ¿verdad? Cuando uno hace pan, hermano, ¿cómo hace? Hay que comprar toda la harina. Harina, ¿verdad? Sí. Y agua, ¿verdad? Y amasar, y con sal, y no sé, no soy panadero. Fíjese, esto es lo que usted estaba enseñando, como casi es lo mismo, porque fíjese, el pueblo judío también, o sea que todo fue en el desierto. Jesús también dio de alimentar a los 5,000 en el desierto, todo en el desierto. Igualito. Donde no hay nada, donde no pueden, no es que fueron a comprar o esto, o sea, no hay nada, nada en ese lugar. No hubo harina, no hubo agua, nada más partiendo el pan
y Dios en el momento creaba más agua que había, ¿verdad? Más harina que había. Entonces salía pan y lo partió. Esto fue una maravilla, pero estamos hablando de la gloria. Una parte de la gloria del reino de Dios es que Dios nos provee. Acuérdense, Mateo 6:33. Si ponemos al reino primero, Dios nos proveerá, ¿verdad? ¿Y cómo? ¿De qué? De la nada. Puede, ¿verdad? De la nada. Parece que sí, ¿verdad? Dios tiene sus medios, no sabemos cómo, pero provee. Parece de la nada, ¿verdad? Muy bien. Ok, hermanos, vamos a volver a Lucas 9. Y el tema del estudio de hoy es la gloria del reino. Tenemos 3 veces en este capítulo mención de la gloria. Y por eso pienso que es el punto de énfasis en este capítulo. Se menciona en el versículo 31, cuando hubo esta transfiguración. En el 26 dice, pero el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga su gloria, en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Y una vez más en versículo 43 dice, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y la grandeza de Dios, otra vez, es una forma de hablar de la gloria de Dios. Entonces, leyendo aquí del principio del capítulo, Cristo mostró la gloria y la grandeza de la providencia de Dios cuando alimentó a los 5,000 hombres de 5 panes y 2 pescados. Y muy pronto después vemos en el versículo 18, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. En el versículo 8 ya habíamos leído que Herodes, cuando él oyó de Jesús y sus maravillas y sanaciones y enviar a los 12 apóstoles predicando el Evangelio, una obra bastante más grande que la que hacía Juan, dice, porque decían algunos, el 7, Juan ha resucitado de los muertos. Otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Entonces dice Herodes, a Juan yo le hice decapitar. No puede ser Juan, ¿verdad? ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Entonces, en el mismo contexto, Jesús pregunta a los discípulos, ¿qué dicen la gente? ¿Quién soy yo? Y dicen ellos, como Herodes había mencionado, unos Juan el Bautista, otros Elías, porque Juan ya estaba muerto, ¿verdad? Pensaban ellos que Juan resucitó y ahora tenemos a Jesús. Otros decían Elías, como en Malaquías capítulo 4, el último párrafo de la Biblia menciona la profecía de la venida de Elías. Y otros que algún profeta, en otros casos dicen que tal vez fuera Jeremías, el otro de los muy tarde en la historia de Israel, antes del cautiverio.
Pero dice en el versículo 20, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro, dijo, el Cristo de Dios. Tenemos un poco más del contexto en Juan capítulo 6, porque como acabamos, pues hace poco el hermano Francisco mencionó que en Juan, cuando Jesús alimentó a los 5,000, en capítulo 6, en el versículo 25, dice Juan 6, 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis porque no habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, en Juan 6 tenemos más de la plática. Comienza capítulo 6 con el alimento de los 5,000. Ahora tenemos un poco más adelante, cruzaron el mar y la gente le buscó y Jesús les dice aquí, me buscan porque comieron el pan y saciaste. Dice, trabajar por la comida que no perece. Y dice en el 28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. Entonces, ellos no querían aceptar lo que Jesús dijo. Entonces dice el 32, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces Jesús está diciendo que en Jesús mismo, sus palabras, sus enseñanzas eran el pan de la vida. Y de este pan, al comer este pan, no tendrían comida o hambre jamás. Como dijo a la samaritana, al tomar el agua de Jesús, el agua de la vida, no tendría sed jamás. Entonces es paralelo a Juan 4. Entonces, el 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, como dijo a la samaritana. Y dice, y más, os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ahora, sin leer todo el capítulo, déjeme llevarle en esta plática, adelante en el versículo 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿os ofende? Pues, ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad. Él había dicho, deben de comer mi carne y beber mi sangre, dijo, ¿verdad? Pero ¿de qué hablaba? Pues de sus palabras. De comer a Jesús por completo, carne y sangre, come todo, dice. Pero tropezaron sobre eso. Es que no entendían la figura, o tal vez
no querían aceptar sus enseñanzas, porque Jesús les corrigió fuertemente en el Sermón del Monte, hablando de su enojo, de sus malas palabras, hablando de su adulterio, hablando de su codicia, hablando de toda la inmoralidad, toda la desobediencia de ellos en su vida. Jesús corrigió y juzgó todo para darles vida. Ahora sus palabras, dice, son vida. Ahora dice, pero algunos de vosotros no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieres acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces aquí tenemos otra declaración de Pedro, más o menos en el mismo contexto del pan, el pan de vida, de esta enseñanza de Jesús, en el contexto de alimentar a los 5,000. ¿Cuál pasó primero? No sabemos, porque Lucas es muy breve en la historia. Nos habla, dice, aquí nada más aconteció que mientras Jesús oraba aparte, y cuando pasó eso no sabemos. Pero tal vez antes que lo que leímos en Juan, Jesús orando preguntó, ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Y Pedro le confesó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y ahora cuando habla de la aplicación de la gente, ahora vienen buscando a Jesús, dice Jesús, no buscan a mí, buscan al pan. Okay. Pero si quieren vida, hay que comer a mí, comer a mi cuerpo, a mi sangre. Y muchos le abandonaron, pero Pedro dice cuando Jesús dice, ¿y ustedes también quieren abandonarme, dejarme? Dice Pedro, ¿a dónde vamos? Dice, tú tienes las palabras de la vida. Entonces aquí en Juan 9, volviendo, vemos este momento de gloria, el reconocer quién es el Rey, quién es el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, quién es. Y Pedro entonces confesó a Cristo. Pero enseguida, en versículo 1, pero él les mandó que a nadie dijese esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre, padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. La gloria que nos muestra el Evangelio del Reino tiene esta parte del mensaje. Y Pedro estaba listo para aceptar toda enseñanza de Jesús. Pero cuando llegamos a este punto, sabemos de Mateo y de Marcos y que Pedro tomó a Jesús aparte y dijo,
esto no se dice. No, nunca debe de morir en la cruz, nunca debe de aceptar que va a ser rechazado. Dice el 23, y decían a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Vendrá Jesús, dice. Si dice, el que se avergonzare de mí y de mis palabras. Esto fue el problema con Pedro, ¿se acuerdan? Adelante, cuando vinieron y arrestaron a Jesús allá en el huerto de Getsemaní, y Pedro estaba listo para defenderle con su espada y cortó la oreja del ¿cómo se llama? El siervo del sacerdote, ¿verdad? Pero después Jesús le reprendió por no entender, por no aceptar lo que Jesús había dicho acerca de su muerte, de su rechazo y su muerte, y de su resurrección el tercer día. Entonces, estaban ellos allá en la corte, y acuérdense que estaba calentando las manos allá en la corte de Pilato. Y uno dice, Pedro, tú eres, uno, no sé, se llamaba, sí, sabía cómo se llamaba, pero tú eres uno de ellos, ¿verdad? Y dijo Pedro, no. ¿Qué pasó con Pedro? Se avergonzó de Jesús. Dice que después empezó a maldecirlo. Así, con 3 veces, ¿verdad? Lo negó. Sí. Y la tercera vez con maldiciones, ¿verdad? Jesús dijo aquí, el que dice, se avergonzare de mí y de mis palabras. El problema fue las palabras aquí. Y vemos que cuando Pedro le regañó es porque no les gustó la palabra de Jesús. Pero cuando se cumplió la profecía de las palabras, otra vez se avergonzó de Jesús y lo negó 3 veces. Y cuando cantó el gallo, salió llorando amargamente porque fracasó en eso. No quiso que Jesús se avergonzara de él en el día venidero. La verdad es que como se cumplió la profecía de su muerte, también se cumplió la profecía de su resurrección y también de su venida vendrá. Todo esto habla de, entonces, la gloria de la muerte y de la resurrección. Esto fue la primera gloria en este capítulo. Como vemos aquí, la profecía, y ahora Jesús vendrá. Jesús vendrá en el versículo 26.
el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará al Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Cuando venga en su gloria y en la... Al venir Jesús, de su venida, esto también sería gloriosa. Al venir la gloria de su venida sería la gloria del Padre. El Padre lo resucitó. Y también el Padre es el que le iba a enviar otra vez en el fin del mundo. Entonces, leyendo en el versículo 28, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. Ok, esta vez es la gloria. ¿Cómo vamos a llamar eso? La gloria de la transfiguración. No le llama así aquí, pero es una palabra para describir. ¿Qué pasó en esta transfiguración? Pues cambió la apariencia de Jesús. Fue algo físico, ¿verdad? Los discípulos lo vieron. ¿Cómo apareció? Resplandeciente. Brillaba. Brillaba hasta su ropa. Su ropa cambió en blanco, su vestido blanco. Entonces, resplandeciente con 2 personas más, una forma de gloria. Yo sé que la gloria aquí y aquí es la gloria de una idea. Pero hubo también gloria, pues habrá gloria cuando Jesús vendrá y vemos los ángeles en el cielo como cuando Jesús nació. ¿Se acuerdan? En Lucas menciona que los ángeles que hablaron con los pastores, es que los cielos estaban llenos de ángeles. ¿Cómo era? ¿Cómo parecían los ángeles? ¿Verdad? En el cielo, muy bien, no eran hombres, claro, no eran hombres, pero ¿cómo se veían? Ángeles. ¿No sería algo glorioso ver? ¿Verdad? La gloria, luces, forma de... son espíritus, no tendrían cuerpos, pero varias veces hemos leído que su cuerpo se veía, o ellos podían tomar la forma de cuerpo, aunque no tenían cuerpos, pero podían aparecer como hombres. Pero en este caso tenemos algo más que lo físico, como eran Elías y Moisés. Espíritus, ¿verdad? Ya muertos, no tenían cuerpos, pero aparecían de alguna manera. El Señor nos dio una vista de el mundo espiritual, el mundo invisible, el mundo que no podemos ver, como no podemos ver a Dios, no podemos ver a los muertos, los santos muertos, no podemos verles, pero existen. Todavía existen y tienen su gloria, y Jesús ahora hablando con ellos se brillaba y dice, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida.
¿De qué hablaban ellos? Hablaban de su muerte. De Cristo. Sí. Hablaban de la partida que se acercaba a ellos. Okay. De su muerte, de su partida. Entonces, la gloria de este momento se conectaba con la gloria de su muerte en la cruz. Porque este tema que estaba tan vergonzoso a Pedro y a los discípulos, que vemos que Pedro comenzó a regañar a Jesús. Y adelante cuando estaban probando y condenando a Jesús, Pedro le negó de vergüenza. Okay. Pero esto fue su error, porque hubo glorioso lo que pasó a Jesús. Y porque Dios le levantó de la muerte. Entonces, a Pedro y los que estaban con él, rendidos de sueño, mas permanecieron despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones, otra vez la palabra gloria, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor, y al entrar en la nube, y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Vamos a ver otra gloria. En este momento, la gloria de qué? La gloria de la nube, ¿ok? Allá en Éxodo, capítulo, ¿cómo fue? Capítulo 30 y algo, aquí tengo escrito. Éxodo 13, ¿se acuerda cuando Jesús rescató a Israel de Egipto? Les guió en forma de una nube, ¿se acuerda? Sí. Y por la noche una nube de fuego, una columna de nube, una columna de fuego por la noche. ¿Ok? Y cuando llegamos al fin del capítulo 40 de Éxodo, ya tienen el tabernáculo preparado conforme a la instrucción de Jehová. Y Jehová en una nube llenó el tabernáculo, llenó la casa de Dios. Y tenía un nombre, esta nube también se llamaba la gloria de Jehová. Shekinah se llama, la Shekinah en el hebreo. Es una palabra bien conocida entre los de habla el hebreo, porque refleja esta gloria de Jehová. Ahora parece Jehová en la nube, y de la nube una voz, ¿se acuerda? La voz de Jehová en Éxodo 20 salió de una nube. La nube de Dios descendió sobre el monte Sinaí, y hubo truenos y relámpagos y todo, terremoto en la tierra, y salió la voz de Jehová de la nube. Es paralelo a lo que está pasando aquí. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que había visto. Hasta el fin. Pedro, en su último libro, 2 Pedro 1:17, habla del momento. Toda la vida, Pedro estaba joven aquí, pero cuando estaba ya viejo, y por fin escribió el último libro de él, capítulo 1, y el versículo 17, dice: Pues cuando él recibido de Dios Padre cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria,
le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Entonces, toda la vida, Pedro guardó la memoria de haber visto esta nube, oído esta voz que dio gloria a Jesús, el Hijo. Y rápidamente, hermanos, vamos a terminar con la última parte del capítulo que vamos a tocar. Dice, al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salía al encuentro. Aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo, y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole y duras penas de aparte. Se aparta de él. Y rogué a sus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae aquí a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pues Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Entonces, vemos el poder, gloria de la grandeza de Dios frente a los demonios. Cuando Dios permitió la actividad de los demonios, sí, esto es algo que luchamos nosotros para comprender, porque no vivíamos en aquel tiempo. Pero aparentemente en su actividad podían tomar posesión del cuerpo de algunos, aún de los jóvenes, y podían hacerles sufrir como una enfermedad. Y les podía sacudir, en este caso, no podía hacer al muchacho hablar, pero lo podía hacerle sufrir mucho. Gritaba. Jesús lo reprendió cuando los discípulos no podían. Están cantando. Pero cuando Jesús lo reprendió, lo obedeció. Y esto también fue otra grandeza, otra gloria. Ese capítulo es hablando de varios aspectos de la gloria que Jesús trajo cuando vino aquí a la tierra. Hermanos, gracias por su atención y por su paciencia. Ha sido un estudio para mí muy interesante. Dios lo bendiga.